Hola Virgo, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también lo crees de esta manera, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, lo puedes manifestar a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Quiero comenzar la lectura del día de hoy para ti, mi querido Virgo, con un mensaje súper especial de tus guías espirituales. Te quiero muchísimo, Virgo, te llevo siempre en mis oraciones y siempre en mi corazón. Bueno, te dice el maestro Moria que el universo está contigo y que llevas encima tuyo un manto de protección y un manto de amor. Así que no te sientas desprotegido, porque te están cuidando, nos están cuidando. Las hadas por este lado te dicen que es tiempo de curación y no de guerra, que te preocupes más por ti, por tu salud física, emocional, espiritual y que dejes los demás cosas, los conflictos, las dificultades, los problemas, que se los dejes al universo. Entonces puedes ir en los comentarios de este video: yo suelto mis problemas y mis dificultades al universo. Eso no quiere decir que no trabajes, no, sino que te relajes un poco más y confíes en tus divinidades. Bueno, ahora vamos con nuestras lecturas. Recuerda que esta lectura tiene 3 partes: la primera parte para las parejas, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. Ya sabes que si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, que por favor la dejes pasar. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, vamos a ver la lectura para mis parejitas. Ya sabes que no importa si estás en contacto cero, y podría ser también una lectura en espejo, ¿no? Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Es alguien que realmente te quiere, que te ama, que no pierde la esperanza de poder hacer las cosas mejores contigo. Es una persona que la verdad le han dicho muchas cosas acerca de ti y yo creo que no son cosas muy positivas. Yo creo que hay más bien personas bastante envidiosas alrededor de ustedes, que no los quisieran ver juntos, que quisieran que ustedes dos se separaran y que la verdad no estuvieran. Tal vez es alguien que está interesado en alguno de ustedes dos, o que simplemente quiera molestarles a ustedes la vida, pero a que te ama y que está optimista con respecto a la relación de ustedes. Dice que va a trabajar, que va a luchar, que va a lograr salir adelante contigo en esta relación. Tu persona especial, por otro lado, espera que tú como que prestes más atención a la relación de ustedes. Es una persona que siente que a ratos tú como que no te sientes muy a gusto con la relación que tienes con esta persona. Recuerda que esa podría ser una lectura en espejo también. Como que a ratos se siente que siente que tú estás como decepcionado, como desilusionado de él o de ella, y esto la hace sentir bastante mal. Es una persona que te ama realmente, pero que está bastante asustado o asustada con respecto a lo que pueda suceder con la relación de ustedes. Tu persona especial piensa que tú eres una persona echada para adelante, que sabe salir de problemas y dificultades y que la verdad te admira mucho, mucho. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Bueno, la verdad es que la relación podría estarse viniendo abajo. Podría estar teniendo muchos problemas, muchas dificultades, pero mira, yo te digo que es cuestión del entorno de ustedes. Pero la cuestión es esta: un tiempo de dificultad, un tiempo de oscuridad en la relación de ustedes, pero esas personas, circunstancias o lo que vaya a suceder entre ustedes dos no los va a lograr tumbar a ustedes dos. Es una cuestión que a ustedes les va a costar sí trabajo salir de esa situación, pero que ustedes salen adelante, ustedes salen triunfantes y salen más reforzados, fieles a sus principios, a lo que ustedes aman, a lo que ustedes quieren. Si viene una época difícil, una época dura, pero también una época de crecimiento en la cual ustedes dos, yo creo que se van a dar cuenta que son realmente el uno para el otro. Tus ángeles te dicen que la serenidad es tu fortaleza en ese momento de dificultad, de confusión. Bueno, es momento de reforzar tu vida espiritual y que tu calma sea tu fortaleza, te están diciendo tus ángeles en el día de hoy. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio en el día de hoy. Bueno, me habla acerca de que ustedes dos tienen que
como les digo, si ustedes quieren estar bien en esta relación, cuidar mucho lo que hablan y lo que dicen en frente de otras personas, porque se podrían estar aprovechando de eso y hacerlos flaquear a ustedes, como que poner chismes, hacer chismes y poner a tambalear la relación de ustedes. Te dicen tus hadas que es tiempo de curación y no de guerra, que es tiempo de que se miren a los ojos y que se den cuenta que ustedes están juntos para ser pareja, no para ser rivales, no para pelear, están juntos para crecer. No te digo que es que todo tenga que ser siempre como los cuentos de Disney, no, sino que simplemente puedes estar mirando a tu pareja y tú de una manera diferente lo que les esté sucediendo. Una forma bonita de hacerlo es cultivar la vida espiritual en pareja y de manera individual también. Eso les va a dar a ustedes una calma y una visión diferente de las situaciones, de cómo confrontar las dificultades y disfrutar lo bueno que les llega a ustedes en la vida. Bueno, te dicen tus maestros ascendidos a través de Brigitte que vuelvas a tu integridad y que confíes más en la vida, que confíes un poco más en tu relación, en tu pareja, en tu persona especial y en lo que ustedes pueden lograr juntos. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo tomamos el control de nuestra relación y avanzamos. O simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, te mando un abrazo gigante, gigante, mi querido Virgo, que estás en esta relación. Y bueno, y vamos para adelante. Vamos ahora con la lectura para las personas que están solteritas y solteritos. A ver qué me les dicen las cartitas en el día de hoy a ustedes dos. A ustedes dos, digo yo. ¿Ve por qué dije a ustedes dos? Bueno, veamos a ver qué nos dicen los dos de cada signo, de cada Bueno, el 2 de espadas me dice que una noticia importante llega a ti, a tu vida, que no saben si es buena o mala, pero el 2 de bastos me dice que es positiva. Bueno, dice que el 2 de oros me está diciendo en este momento que hay ciertos problemas y dificultades en cuestiones económicas, pero que va muy relacionado con préstamos, con créditos, que si es el momento de que tú necesites dinero prestado, no lo hagas, que te esperes un poquito, o si piden dinero prestado, que si te piden a ti dinero prestado, no lo hagas, porque no lo vas a ver. Y el 2 de copas me dice que estás a las puertas de conocer un amor verdadero, o que tengan mucho cuidado en ciertos encuentros sexuales, porque podría haber un embarazo no deseado. Bueno, ahora sí comencemos para mis solteritos y mis solteritas que me les dicen las cartas el día de hoy. Ese mensaje es también para ustedes, pero bueno, vino un mensaje adicional de parte de nuestros guías espirituales. Bueno, las cartas me dicen que hay cierta situación. Tú estás esperando una noticia de hace bastante tiempo, estás esperando algo que tú dices, bueno, ya esto se tiene que dar, y yo te digo que sí, que se da, definitivamente se da. Es una situación que tú debes conservar la calma, debes conservar la esperanza de que las cosas se den para ti definitivamente. Ya se comienzan a cumplir todos tus sueños y tus deseos definitivamente. Pero las cartas me dicen que no dudes tanto, de tus capacidades, de lo que tú sabes hacer y de lo que tú has hecho hasta ahora, que dejes atrás, o sea, que tal vez estás deprimido, deprimida, o tienes ansiedad. Bueno, busca ayuda profesional para eso, porque eso no te beneficia absolutamente para nada. Que dejes el pasado atrás, te están diciendo, y que planees tu futuro, pero con bastante, que no sea algo obsesivo. Bueno, te dicen tus hadas que lo dejes ir, deja ir ese pasado que no te sirve para nada, deja ir a esas personas que no te aportan absolutamente para nada. Ya no te lamentes por eso. Después de la leche derramada no vale Santa Lucía. Lo único que tienes que hacer es ya dejar de culparte y más bien rectificar lo que tú puedas rectificar. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy. Bueno, que estás en el camino de una transmutación, es decir, una transformación total de tu vida en todos los aspectos. Va a ser un antes y un después, pero en positivo. Vamos a ver qué te dicen los maestros ascendidos el día de hoy. Mira, es del arcángel Miguel.
qué mejor. Él es mi favorito, él es mi preferido y yo soy Virgo también, que estamos protegidos, que no nos preocupemos, dicen, que siempre te has preguntado qué es ese felices por siempre. El felices por siempre es hacer aquello que tú quieres, que tú anhelas, lo que te hace feliz, ese es el felices por siempre en todos los aspectos de tu vida. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo estoy protegida y yo avanzo hacia mi felicidad. Que cómo avanzas hacia tu felicidad, fíjate bien que lo que realmente tú quieres, hacia allá avanza. Bueno, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, vamos a ver ahora la lectura para las personas que están en este instante preguntando por su economía. Esto ha sido una revelación hermosa para mí. No se imaginan ustedes cuánto. Bueno, aquí está mi reina de bastos, mi reina de copas, mi 3 de bastos al derecho. Bueno, maravilloso, maravilloso, todo maravilloso. En cuanto a tu economía, te dicen que confíes más en ti, que avances sinceramente, que esos sueños y proyectos que tú estás queriendo realizar, sí, que confíes, que la verdad es que sí, o sea, la palabra es confianza, porque viene crecimiento abundante. Viene un crecimiento súper abundante para ti en tu vida, ya sea en cuestiones de estudio, ya sea en cuestiones de trabajo o en cuestiones de inversiones. Los ángeles te dicen que el amor te hará fértil, así que todo lo que hagas, impártele amor, inyéctale amor a eso que tú estás haciendo, sea lo que sea muy humilde, sea muy grande, pero inyéctale amor. Bueno, te dice el tarot egipcio que le pongas pilas a la situación, que vamos, energía, que te alejes de discusiones, que te alejes de personas que tal vez te quieran, ¿cómo te digo? Te quieran distraer de tus objetivos, de tus proyectos. Bueno, te dicen que ya es momento de hacerlo. Bueno, ahora vamos a ver qué nos dicen nuestros maestros ascendidos en el día de hoy. Bueno, te están diciendo que las verdades están saliendo a la luz. Hay ciertas cosas que estaban ocultas para ti con relación a tu economía. Bueno, todo lo vas a conocer, todo lo vas a saber tú. Y te dicen las hadas que por favor no te olvides practicar el amor propio, que todo no puede ser trabajo, que si trabajas y luchas, que te compres, que te des gustos, que salgas, que disfrutes, que comas, que viajes, que al fin de cuentas ha sido tu trabajo, tu esfuerzo y que te lo mereces. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo me libero, yo me supero y yo me amo y avanzo y disfruto también. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos Virgo. Les mando mucha luz, mucho amor, muchas bendiciones. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.